Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Enclave Condado. Ya sabéis que esta semana estamos haciendo un alto en el camino y nos estamos centrando en uno de los temas que en nuestra comarca sigue siendo de referencia, que además nos gusta muchísimo hablar precisamente de este tema porque hablamos de tradición, hablamos de cultura, hablamos de turismo, hablamos de familia y hablamos de trabajo duro. El trabajo que hay detrás de una bodega que sigue siendo también referencia en el condado. Hoy hablamos de vino y hoy también nos centramos en Bodegas Vega Menacho. Por ello nos acompaña Alejandra Sánchez. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de una bodega con muchísima tradición, pero también con un legado que ha sabido buscar una savia nueva. Antes, detrás de cámara, me contabas que bueno, esto empezó siendo una idea de tu suegro, un trabajo de tu suegro, pero ahora le has cogido el relevo y hay una proyección increíble, un trabajo imparable y que seguimos y queremos seguir creciendo, por así decirlo, y seguir llevando el nombre de esta bodega no solo a nivel provincial, sino también nacional y, si es posible, traspasar fronteras, ¿no es así? Efectivamente, esa es la idea, darnos a conocer, que se conozcan los productos que se elaboran en esta zona, en la zona del Condado de Huelva, y como no, puedo poner en auge la Zalema, que es la variedad autóctona de la zona del Condado de Huelva, y como no podía ser de otra forma, pues todos nuestros vinos están elaborados con esa uva. Alejandra, cuéntame un poco, pues, cómo de alguna forma es la historia de Bodegas Vega Menacho, cómo de alguna forma logras o consigues o pasa esa herencia, ese trabajo, esa tradición bodeguera de repente de suegro a nuera, por así decirlo, ¿no? Sí. Que muchas veces parece un poco extraño, pero oye, ¿no? De repente has cogido la rienda y has dicho, voy a seguir trabajando por esta bodega, ¿no? Es una pena que algo que se empezó con tanta ilusión, con tanto alma y con tanto cariño, se dejara perder. Entonces no lo podíamos permitir y era un momento laboral en el que yo estaba en stand-by, pandemia, niños pequeños, en fin, y se me presentó esta oportunidad y como no, pues vamos a coger toro por los cuernos y vamos a apostar por ello e intentar hacerlo de la mejor forma que se pueda. ¿Cuál es la tradición que gira en torno a Bodegas Vega Menacho? Bueno, nuestra tradición es cortita, no es de generación en generación. Mi suegro tenía estos viñedos, los llevaba un fruto por presión porque él tenía otra actividad, pero cuando fue a jubilarse de su actividad, unos años antes, le picó el gusanillo y le dijo al agricultor que quería él cultivar la uva, que quería probar, ¿no? Que él ha sido un hombre siempre muy inquieto, la cabeza no para, y empezó haciendo 100 litros, 200 litros, los amiguillos que le regalaba el vino, pues, oye, esto está bueno, Juan, y ya se lo tomó un poco más en serio. Y entonces pues ya dio de alta la bodega y empezó este proyecto. Es un proyecto, como he dicho, relativamente joven, pero con una fuerza increíble. ¿Cuál es el perfil de vinos que se encuentran dentro de la bodega? ¿Cuál es la referencia de alguna manera para vosotros cuando hablamos de Bodega Vega Menacho? ¿Qué encontramos en Bodega Vega Menacho? Pues en Bodega Vega Menacho, como he dicho al principio, solo trabajamos en la Zalema. Somos vitivinicultores, por lo que el proceso de elaboración del vino completo, desde el campo hasta la copa, lo hacemos nosotros, lo elaboramos nosotros. Y todo es Zalema, entonces todo es Zalema. Y desde el mismo campo, la misma uva, pues tenemos 5 referencias. Tenemos, sin perder la tradición, y lo hacemos por romanticismo, un mosto que sale ahora en noviembre. Hacemos una fiesta para que la gente del pueblo conozca el vino del año. Joven afrutado, semidulce, crianza, fermentados en barrica y vino naranja. De alguna forma, ¿cuáles son las características de vuestro vino? ¿Qué diferencia a Bodegas Menacho del resto de bodegas? Bueno, por el proceso de elaboración. Se mima tanto. El campo, los viñedos son en vaso, no entran máquinas. Llevamos un cultivo con manto vegetal, hay un bosquecillo alrededor donde hay biodiversidad de especies, tanto florales como fauna, como flora. La uva, la castra y la recastra, dejamos la cepa respirar, no está muy cargada, por lo que la calidad de la uva, la cantidad merma, pero la calidad aumenta. Y después la vendimia manual en cajitas de 15 kilos, los feos se quedan en el campo como abono, la uva no sufre, viene a bodega, prensamos con prensas manuales. Sacamos un rendimiento del 45-50% de la uva, mosto flor, todo lo que se va a consumir en esas botellas es mosto flor.
y hay temperaturas controladas. Al ser tan poquito, intentamos mantenerlo todo muy controladito y muy mimado. Embotellamos de uno en uno, corchamos de uno en uno, el etiquetado lo hacemos nosotros, porque quién mejor que nosotros que sabemos qué es lo que hay detrás y qué es lo que queremos contar con esa imagen y con ese vino. Cuando hablamos de la personalidad del vino, ¿de qué personalidad gozan los vinos de Vega Menacho? Cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. Podemos encontrar ese joven afrutado que podemos tomar de entrante, chispeante, así un fresco, muy tropical. Gentío. Gentío es un semidulce que, como el propio nombre dice, su mate al gentío es gente, bulla, alegría, y es un semidulce que sirve tanto para copeo como para comer como para postres. Son vinos muy versátiles. Y después tenemos, como no, un fermentado en barrica. Se llama colección privada, es una edición limitada de 780 o 800, dependiendo de la añada, y es un vino que el que lo prueba lo dejan sin palabras. Es un vino muy personal. A mí me encanta cuando prueban este vino y le miro los pelos, se les ponen de punta y empiezan a decirme: me recuerda a la tarta de queso de mi abuela, o me recuerda a cuando yo pequeño. Me encanta que nuestros vinos evoquen recuerdos, emociones, sensaciones. Esa es la personalidad de nuestros vinos. Cuando hablamos de personalidad, fíjate, cada persona lo explica de una manera diferente, ¿no? Me has puesto ejemplos que incluso evocan a esos recuerdos, ¿no? Cuando descorchamos una botella de vino, muchas veces pensamos en momentos y nos situamos en momentos. Me hablas de vinos que nos evocan a recuerdos felices. Me has nombrado a ese vino más joven, más loco, por así decirlo. Después me has nombrado al gentío que me has dicho felicidad, bulla, fiesta. Y sin embargo después me has dicho un momento muy curioso que es una anécdota, ¿no? Este vino me recuerda a esa tarta de la abuela, o a esa tarta, ese momento, que al final hablamos de momentos felices, ¿no? Por así decirlo. Sí, y felices, de momentos felices, o bien con la persona propia o con mucha gente. Es que el vino, no hay una copa de vino alrededor, siempre hay momentos felices, y esa misma copa de vino te la tomas en un momento, te la tomas en otro, con una persona, con otra, y te sabe diferente, y eso es lo que queremos, ¿no? Es que ese vino, el consumidor final disfrute de esa copa y le salga una sonrisa cuando termine de tomar esa copa. Alejandra, ¿qué proyección tiene actualmente la bodega y a dónde queremos llegar? Cuando hablamos de proyección me estoy refiriendo no solo pues a cómo nos hemos situado ahora, ¿no? Sino también a un mercado de carácter nacional, internacional. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Bodega Vega Menacho tiene una capacidad corta de producción, siempre se puede ampliar y iremos ampliando dependiendo de la demanda, ¿no? de esto, pero no queremos dejar de ser una bodega tradicional. Eso de industrializar y eso, pues bueno, o sea, no sé si se dará o no se dará. A mí me gusta ir paso a paso, y el paso que demos que sea firme. Lo más importante es que el vino del Condado de Huelva se conozca en Huelva. Eso es importantísimo. Que haya cultura de vino en Huelva y que tú vayas a cualquier restaurante y que haya vino de Huelva. Fuera de ahí, evidentemente todo lo que venga bueno es. Hemos tenido reuniones con gente para exportar, nacionales, todo se andará, pero pasito a pasito. Mira, las tengo muy lejos y yo le abro los brazos a cualquier proyecto que se nos presente. Un proyecto muy interesante ha sido Vimar, una entidad, por así decirlo, que ha sabido agrupar a esa tradición que hay en el condado, a esas empresas también nuevas que también están en el condado, pero que ponen el nombre y la comarca del condado en lo más alto en cuanto a vino se refiere, ¿no? Vimar también permite posicionarnos no solo a nivel provincial, sino también autonómico, nacional, e incluso, como hemos dicho antes, traspasamos fronteras. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro de Vimar? ¿Qué esperas de esta feria? Y sobre todo, pues, ¿qué momentos ha dejado Vimar para Bodegas Vega Menacho? Bueno, primero agradecer a Vimar que han contado con nosotros desde la primera edición, que no se sabía muy bien cómo iba a salir y estamos ahí desde el primer momento. Hemos visto una evolución muy positiva en esta feria, en la que cada vez hay más profesional visitando, las catas, los coloquios, las formaciones. Yo creo que todo suma
y este año no espero menos que el año pasado, todo lo contrario, espero más y seguramente que va a ser una feria con grandes aspiraciones. ¿Qué permite, o desde que formáis parte de BIMAR, qué habéis visto que ha evolucionado en positivo para vosotros, para la bodega? Bueno, conocer, ¿no? Darnos a conocer. Ya, como hemos dicho, lo más importante es darnos a conocer en nuestra provincia, y ahí vienen profesionales de nuestra provincia, gente que no conoce que existíamos, ya sabe que existimos, y ya con eso no me digo en un canto los dientes. O sea, como he dicho, nuestras aspiraciones pueden ir muy lejos, pero tenemos que ser realistas y primero tenemos que empezar desde la base. Eso es importante. Y después nuestro pueblo vecino, Portugal tiene vinos espectaculares, pero es que los nuestros también les gustan mucho. Y ahí tenemos otra vía de mercado, otra vía de conocimiento y de expansión. ¿Qué retos os plantáis desde Bodega Vega Menacho? ¿En BIMAR o en general? En los dos. En los dos. Retos, todos los que se nos presenten, como hemos dicho. Darnos a conocer, que nos vean, que nos conozcan, que conozcan la Zalema, que van a muchos sitios y no conocen esa uva, y que conozcan un proyecto con alma, que no todo es, a ver cómo lo explico, no es todo lo grande no es mejor, muchas veces menos es más, y nosotros queremos poner en valor los proyectos pequeños con alma, con cariño, con mimo, y productos selectos, y que vaya en nombre de Bodegas Vega Menacho, de la mano de Cóndor de Huelva, de la mano de Zalema, de la mano de todo, y que todo vaya para adelante. Alejandra, practicáis también el enoturismo. De hecho, se ha convertido también pues en una cita muy especial para vosotros, unas catas que de alguna forma también dejan grandes anécdotas, ¿no es así? Sí, y nos gusta mucho, porque me gusta mucho que se consuma nuestro vino en nuestras estancias, en nuestra bodega, porque así se creen y ven de primera mano que lo que cuento es verdad, que embotello de uno en uno, que encorchamos de uno en uno, que somos pequeñitos, porque yo voy fuera, lo digo y se lo pueden creer o no se lo pueden creer, ¿no? Pero cuando vienen es como que lo sienten, y no se lo creen, sino que lo sienten y disfrutan. Y como hemos dicho antes, somos una bodega familiar, y todo el que entra por nuestras puertas lo acogemos como si fuera una familia. Y hacemos pues desde cata maridaje a todo lo que nos ofrecen y se nos presenta. Yo soy una loca de la gente, me encanta contar nuestra historia y hablar con la gente, y todo aquello que es lo que oye, ¿podemos ir a hacer esto? Por supuesto que sí, o podemos hacer... Allí estamos con las puertas abiertas siempre. ¿Cómo es una visita? ¿Cómo se practica el enoturismo desde Bodegas Vega Menacho? Dependiendo de lo que demande el cliente o el consumidor, pues tenemos los viñedos a 1 kilómetro y poco, y podemos ir andando a los viñedos, enseñamos viñedos, después bajamos a bodega. Bodega Vega Menacho está en torno a un patio y tiene diferentes salas alrededor de ese patio, un patio que en tiempo de lagar se convierte en vendimia, se convierte en lagar, pero después es nuestra sala de cata por excelencia. Gastronomía local, nuestros vinos, arte, vienen artistas, bailadores, pintores, músicos, a amenizar nuestras catas, porque creo que al final no deja de ser la cultura, ¿no? El vino es parte más de la cultura. Hemos hablado de retos importantes, pero actualmente, ¿cuál es el perfil de cliente en que os habéis centrado? Si es que os habéis centrado en eso, o es un perfil más abierto, más esporádico, más espontáneo. Bueno, no queremos cerrar un perfil de cliente, porque creo que tanto el que está aquí como el que está aquí tienen derecho a tener una botella de vino en su nevera y tomársela. Sí es cierto que no es que yo busque un tipo de cliente, sino que mi vino busca un tipo de cliente diferente. Y entonces pues vamos más enfocados a esa restauración, a esas vinotecas que tienen pues esos platos maridados. Pero ya te digo, no he sido yo la que he ido buscando, han sido ellos. Yo presento los vinos a todo el mundo y ellos se van, ¿no? Como predefiniendo, pues este vino encaja aquí, este vino encaja allí. Como he dicho, tenemos 4 o 5 variedades de vino y hay perfiles para todo tipo de clientes, así que... Si tuviéramos que elegir una botella para un momento en concreto, ¿qué nos recomendarías, Alejandra? Qué difícil me lo pones, porque como he dicho, cada botella tiene para un momento y para... Vamos a describirlos, por lo menos para poder situarnos a través de esta entrevista, visualmente.
Describo cada uno de ellos, Sí. para que lo expliqué al principio. Tenemos a Nerinea. Nerinea es un joven afrutado, fresco, fácil de beber, muy tropical, pues chiringuito, aperitivo, costa. No lo comentaba antes, nuestros viñedos están llenos de fósiles marinos, o sea, nosotros estamos vendimiando y cada vez hay menos por los laboreos de tierra, ¿no? Es porque se meten para adentro, pero puedes encontrar fácilmente concha. Y Nerinea es un fósil marino que encontramos en nuestros viñedos. ¿Qué ocurre? Que esa salinidad de la tierra aparece en la copa y en el Nerinea es donde más se puede apreciar cómo combina pues perfectamente con los productos de la costa de Huelva, ¿no? Entonces podemos maridarlo perfectamente. Gentil es un semidulce con carácter, con grado, pues eso, gente, copeo. Yo muchas veces lo marido hasta con una tarta de queso, que es muy versátil. Después tenemos el Clementa fermenta en acero inoxidable y cría en barrica de roble americano, y ese toque de lía, ese toque de crianza ya lo hace un poquito más elegante, ¿no? que el joven afrutado. Ya en ese vino nos podemos sentar a comer, una conversación, nos podemos sentar a comer, también sirve de copeo, un poquito más serio, no lo vamos a poner serio del todo, pero un poquito más serio. Y después colección privada, que es como la joya de la corona nuestra, ese es el que te digo que él va eligiendo sus clientes. Cuando lo pruebas dices, wow, yo ahí no explico nada, él habla solo. Eso es para una buena comida, una buena conversación y que pase el tiempo. Entonces, por eso digo que hay momentos para... ¿Y el vino naranja, Alejandra? Y el vino naranja es vino naranja y IGP Condado de Huelva, como no podemos dejar de tenerlo, ¿no? Pues igual, versátil, es muy versátil, lo podemos tomar de postre, como el típico chupito que te ponen de hierba, no, pues estamos en el Condado de Huelva, un licor, un vino de naranja, podemos hacer elaboraciones gastronómicas con ella o tomarlo de aperitivo perfectamente. El otro día un cliente me lo dijo, dice, yo lo voy a poner en mi restaurante como aperitivo. Así que... Alejandra, me has dicho algo muy curioso. Los vinos eligen a los clientes, pero también es muy importante que los clientes hagamos un esfuerzo por cada vez que nos sentemos en un bar sigamos pidiendo y demandando el vino del condado. Sí, por favor. Sí, por favor. De hecho, ese eslogan, ¿no? Que sea del condado, por favor, yo creo que además nos sirve para no solo que ellos nos elijan a nosotros, sino también nosotros elegirlos a ellos, seguir prefiriéndolos a ellos y sobre todo seguir llevando el nombre de la comarca a lo más alto. Cuando nos sentemos en un bar de Huelva, que sea un vino del condado, por favor. Efectivamente, queda mucho camino por recorrer, pero vamos por buen camino y se están haciendo acciones que hacen que ese condado, un condado, por favor, se vaya tomando más valor. Un condado, es que hay muchísima variedad y es que cualquier restaurador de Huelva tiene una gama amplísima para poder elegir y tener su carta de vino de Huelva completa, tintos, finos, jóvenes, de postres, tenemos una diversidad brutal. Alejandra, ¿crees que el cliente actualmente, el onubense, sabe poner en valor esos vinos del condado de Huelva o todavía queda un largo camino por andar y por trabajar para que de alguna forma, pues cada vez que nos sentemos sigamos pidiendo ese condado, por favor? Lo he dicho antes y queda un camino largo por hacer. Hay que fomentar esa cultura del vino en Huelva. Yo soy la primera que digo que es que nosotros mismos no nos creemos lo que tenemos aquí. Tenemos que creernos lo que hacemos, lo que tenemos. Y tanto los elaboradores como los consumidores. No es mejor un albariño porque te lo hayan vendido así. En Huelva tenemos vinos excelentes. Y el consumidor tiene mucho que hacer, el restaurador tiene mucho que hacer y nosotros tenemos mucho trabajo por hacer también. Queda un poquito, queda. Es verdad que cada vez se va viendo mejor, las cartas están más completas con vinos de condado, pero como todo, queda un poquito. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hemos hablado de vino, de carácter, de personalidad y hemos también hablado de momentos y de recuerdos, así que yo creo que ha sido una entrevista bonita. Muchas gracias por acompañarnos y seguir hablando de esa tradición viticultora que hay en el condado, que para nosotros es un privilegio hablar de ello. Pues muchas gracias por invitarnos y a poder presentar este proyecto tan bonito. Y nada, un placer. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos vosotros también, ya sabéis que cuando hablamos de vino y hablamos del condado, nosotros nos falta tiempo para seguir deleitándonos de alguna forma con estos caldos que siguen siendo referencia en la provincia de Huelva. Ya sabéis, si os sentáis en una mesa, si tenéis un momento que celebrar, que sea del condado, por favor.